y llegamos al momento más importante de nuestra reunión. Yo aguardé este momento con mi corazón como los discípulos a caminos de Maús, ardiendo. Esta noche vamos a estudiar la justificación por la fe en el avivamiento. Abra su Biblia, por favor. Tú que tienes la espada de dos filos en tus manos, quiero agradecer a Dios. Nuestro obispo Romus está de nuevo. Dios hizo un milagro muy grande en su vida. Tú tienes una buena familia. Toda su familia estuvo orando, clamando. Dios fue bueno y lo restaura. Bienvenido. Te amamos mucho, obispo. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por intermedio de quien obtuvimos igualmente acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. Que esta palabra bendiga todos los corazones. Vamos a orar al Señor. Padre amado y bendito, una vez más en este altar, absoluta y totalmente dependiendo del Señor, yo no me pertenezco. Yo no soy dueño de mi vida. Yo no soy mío. Yo soy de Jesús. Yo pertenezco al Señor. Yo soy de la iglesia. Yo pertenezco a la iglesia. Soy de barro, soy pequeño, soy fallo. En mi carne, como dice Pablo, no hay bien alguno. Pero quiso Dios usarme con un llamado santo y apostólico para este momento de los últimos tiempos poder proclamar la gracia de Dios. Por eso, Señor, úsame, usa mis cuerdas vocales, mi mente, mi corazón, y que esta unción de la palabra que no volverá vacía traiga muchos frutos para la gloria del Señor. Y la iglesia diga conmigo, amén, amén y amén. Muchas gracias. Amados hermanos, mi familia, santos preciosos, mis hijitos en la fe. Conocer profundamente la doctrina de la justificación, únicamente por la fe, es absolutamente esencial para nosotros que estamos preparándonos espiritualmente para un gran avivamiento. Servimos a un Dios que es lleno de eternas misericordias, un Dios que es compasivo, pero un Dios que es verdadero. Y esa verdad de la justificación por la fe debe tener énfasis en nuestro corazón. Entonces, esta doctrina justificados mediante la fe, la justificación por la fe, es el fin cuando lo comprendes, cuando lo entiendes y lo vas a comprender en esta noche. Es el fin de las ilusiones al respecto nuestro. Es el fin de la ilusión de que nuestra bondad, nuestras buenas obras, nuestra moralidad, nuestros esfuerzos personales. Amados, toda nuestra justicia humana es nada. Es nada. El corazón del hombre que no tiene a Jesús es trapo de inmundicia.
Entonces, nuestra justicia no sirve para justificarnos. La justicia del hombre no sirve. Nada en nuestra carne tiene valor en lo que dice al respecto a la salvación. Entonces, la justificación por la fe es un acto de la soberanía de Dios. Solo Dios puede hacer de un hombre perdido, de un vil pecador, de una persona que está en las tinieblas, de una persona que está en las garras de Satanás, que está debajo de ira, está debajo de juicio, está debajo de muerte. Solo Dios puede hacer eso. A un perdido, poder traerlo para vivir eternamente. Es por eso que Juan 3:27 dice lo siguiente. Respondió Juan: el hombre no puede recibir cosa alguna si del cielo no le es dado. Entonces eso quita la ilusión. Pero ¿cómo tú fuiste salvo? Yo decidí por libre albedrío. Fui yo que decidí. Fue mi justicia. Oh, amado, saque eso del corazón. Estás tocando en la gloria de Dios. Quita eso del corazón. El hombre no puede recibir nada si del cielo no le fue dado. ¿Se acuerdan lo que dice en Santiago? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Viene del cielo, del Señor, donde no hay sombra de variación. Diga, no hay variación, no hay sombra de variación. Él es autor de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Pero apóstol, yo siempre fui una persona muy religiosa antes de llegar a la iglesia. Yo siempre fui muy caritativo, siempre me sacrifiqué mucho, yo siempre pagué el precio alto, hice vigilias, ayunos, ya fui bautizado 10 veces. Amados, eso no tiene valor. La religión no tiene ningún valor. Para salvación, la religión no salva. Acuérdense lo que dijo Pablo cuando escribió a Roma, en Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay que busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos se extraviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga el bien, no hay uno siquiera. ¿Quién dice en esta tierra? ¿Yo? No. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno. No hay ni un justo. Pero aquel Señor parece tan santo. No hay un justo. No hay ni siquiera uno. Efesios nos dice que Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo una persona muerta decide alguna cosa? No decide, está muerto en pecados y delitos. Entonces, es Dios quien justifica. A mí me gusta este pasaje de Romanos 5:1. Siempre amé este pasaje, justificados. Después que tú entiendes el misterio, la revelación de tu justificación, dice, justificados pues mediante la fe, no es mediante religión, mediante sacrificio, mediante buenas obras, caridad. Mediante la fe, ¿qué pasa? Después de justificado, tú tienes una paz para con Dios que no la tenías antes. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La persona que no entiende eso no tiene paz ni con ella misma ni con Dios. Justificados por la fe. Y yo debo reforzar eso en esta noche, porque hay una tendencia humana del apego a las obras. Cualquier persona que tú llegas y le preguntas,
Cualquier persona que tenga conocimiento de algo de la Biblia, la primero que dice, no, pero yo ya fui bautizado, yo subo al monte, yo ayuno. Amado, es una tendencia, un apego a las obras. Y yo creo que es muy difícil hasta ese momento en que Dios rompe eso y te das cuenta, el justo vive por fe. Difícil porque nuestra naturaleza como seres humanos es ser muy religiosos, hacer obras, sacrificios, pagar el precio. Esa es la parte del ser humano. Pero eso no nos hace cristianos. Nosotros no podemos hacernos cristianos. La salvación, salvar, no es un verbo reflexivo. Yo me salvo. No hay hipótesis alguna sobre eso. Debemos entender en esta noche con profundidad la doctrina de la justificación por la fe. Porque fue esta doctrina que hizo una revolución tremenda en la vida de Martín Lutero, el reformador, y que nos trajo hasta los días de hoy la reforma protestante. ¿Por qué el apóstol ahora está dando énfasis en las doctrinas? Porque, amados, Dios ha dejado claro que no hay avivamiento sin que la iglesia esté adoctrinada de forma sana. Yo estaba hoy en mi meditación de oración. Estaba postrado a los pies del Señor y yo le decía, Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Para que tú puedas decir, llegó ahora, llegó el momento. Y Dios comenzó a mostrarme. Yo quiero una iglesia que cree en mí sin dudarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los creyentes están dudando de Dios. El Señor dice, yo quiero una iglesia sumisa. Yo quiero una iglesia adoctrinada de forma sana. Yo quiero una iglesia libre de los lazos de la ley. Quiero una iglesia sin mancha, sin arruga y sin defecto. Una iglesia sin brechas de la ley. Y comenzó a decirme, y tengo aquí escrito, yo estaba de rodillas, y el Señor me dijo, yo quiero una iglesia que pueda llamarla de mi iglesia. ¿Están entendiendo? Yo quiero una iglesia que pueda llamarla de mía, no la iglesia del reverendo, no la iglesia del apóstol, del poderoso, del obispo. Una iglesia que yo pueda llamar de mía, una iglesia santa. Una iglesia que sea mi pueblo, la congregación divina, que sea mi rebaño, que sea mi familia, que sea propia exclusiva mía, que sea mi amada. Y yo escribí eso aquí. Una iglesia que yo pueda decir es mi iglesia. ¿Entienden? Es mi iglesia. Porque si una iglesia está dividida, si hay grupos, si es la iglesia del hombro, Dios no obra, se vuelve un grupo social. Es una sociedad de fomento. Dios no obra así. Dice Hebreos, han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. Son referencias a la iglesia. La Jerusalén celestial, la incontable huestes de ángeles, la universal asamblea, la iglesia de los primogénitos enrolados en los cielos, a Dios el justo juez de todos los espíritus, de los justos perfeccionados. Esta es la iglesia. Aquí está la iglesia. Si yo digo que soy salvo y quiero un avivamiento y después digo, pero esto que está aquí yo no trago. Salvación interna yo no trago. Toma algo para faringitis porque si no consigues tragar. Salvación eterna que el apóstol predica, yo no. Salvación se pierde. No, Dios no quiere esta iglesia. Que Él llama de amada y después el hombre dice está perdido. Dios no puede obrar en el medio de eso. Eso es basura. Eso es filisteo obrando, tapando los pozos de agua viva.
aguas de Dios, para que el pueblo de Dios no esté sediento y busque algo más. Nosotros no estamos aquí para tratar de intereses del hombre. Dios me libre. Estamos aquí para tratar del interés de la iglesia. Así como una persona que asume un cargo político no puede celar por sus propios intereses, debe celar por los intereses de la nación. Y nosotros no podemos ignorar o ser negligentes de esta doctrina de la justificación porque es crucial. Y que la mayoría del pueblo de Dios no conoce, o cuando conoce no cree. Entonces, ¿qué quiere decir en portugués justificar? Vamos a conocer del hebreo y del griego. Del hebreo, zadak, del griego, dikaio, significa absolver, declarar justo, que es lo opuesto a condenar. Saben que justificar, zadak o dikaio, es un término forense. Tenemos algunos abogados aquí en esta noche. Podemos discutir esto de forma amplia. ¿Qué significa justificar? Porque es un término forense. Es un término de las leyes. Porque significa absolver. Declarar a la persona justa. Cuando una persona está debajo de condenación y cumplió su pena, llega delante del juez, del ministerio público. El juez ve la defensa, cumplió todas las reglas, cumplió la ley, cumplió la pena. Golpea el martillo y dice: estás libre, cumpliste la pena. Fuiste absolvido. Puedes ser un ciudadano normal. Y eso es lo que Dios hace. Él nos absolvió de todo lo que era contra nosotros en el pasado, en el presente, y aquello que nos sucederá en el futuro ya tiene provisión de Dios. En esa cruz el Señor vio y pensó en ti, pensó en mí. Y cuando Él dijo está consumado, Él debe haber dicho Sadak. Y como estaba en griego, dikaio, yo te absuelvo, te declaro justo, yo te perdono. Es lo opuesto a la condenación. Y tal vez ustedes digan, ¿cómo la iglesia tradicional que no conoce la gracia de Dios vive debajo de condenación? Debajo de condenación y de chisme, que yo odio. Quedo en shock. Romanos 8:33. ¿Quién intentará acusación contra los elegidos de Dios? ¿Quién tiene ese derecho? Es Dios quien lo justifica. Es Dios quien absolve. Es Dios quien limpia la hoja. Es Dios que redime. Es Dios que declara a la persona absolvida. No debes volver al tribunal y decir, excelencia, yo tengo que pagar más. Pagué solo 15 años, quiero pagar 30. El juez te va a decir que estás absolvido, ya pagaste la pena, estás absolvido. Es tan importante cuando tu conciencia, buena, pura y verdadera, admite esta verdad, porque gran parte de las personas se autojustifican o entonces quieren a través de una obra justificar aquello que solo Dios puede justificar. Por eso no tienen paz con Dios, porque es Dios quien justifica, es Dios quien absuelve, es Dios que dice, estás libre, hijo, vive tu vida sin peso, sin toneladas en las costas, estás libre. Entonces la justificación
Ese término forense muy importante es un acto propio del juez soberano. Solo él puede justificar, solo él puede absolver. Me acuerdo cuando era católico, llevaba las cosas muy rígidas, serias, me iba a confesar a veces. Claro que nadie confiesa todo. Decía, perdóname padre porque pequé. Y el padre decía, estoy en shock. ¿Cómo es que pecaste? Porque pensé en esto y había una chica allí. Ah. Reza 10 Ave María, 4 Padre Nuestro, te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no puede perdonar. El perdón para salvación pasa por la justificación y solo Dios puede conceder el veredicto. Solo Jesús puede dar el veredicto. Estás absolvido. Y cuando Jesús da ese veredicto, el día que yo lo confieso como Señor y Salvador, es parte del paquete de la gracia. Él nos concedió un veredicto. Por eso es que quien cree en estas verdades, que Jesús es el juez de toda la tierra, no puede vivir debajo de un fardo de condenación. Génesis 8:25 dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, como si el justo fuese igual al impío. Lejos de ti no hará justicia el juez de toda la tierra. El único que es juez de toda la tierra no es un juez que se jubiló, es el juez de toda la tierra, sobre todos los jueces, sobre todas las leyes, sobre todos los conceptos que haya en esta tierra. Hay un juez de toda la tierra, se llama Jesús. Jesús. ¿Estás chocado? Yo también. Romanos 4:6. Es así que también David declara, feliz al hombre a quien Dios atribuye justicia, independientemente de las obras. Esa palabra bienaventurado viene del griego makarios, feliz, el hombre a quien Dios le dice, te absuelvo, estás perdonado. No te veo más como pecador. Es feliz el hombre a quien Dios atribuye justicia. ¿A quién puede entonces justificar? Dios. Dios es quien atribuye justicia. Y independientemente de qué, de las obras. Versículo 7. Feliz es aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás imputará pecado. Tenemos el ministerio de la reconciliación, no imputando de nuevo pecado a los hombres. Gente, es necesario conocer eso. El ministerio de la iglesia no es el ministerio de imputación de pecados, es un ministerio de reconciliación. Es decir, a las personas, vengan a Jesús porque Jesús ya te perdonó. Es el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación, versículo 8. Bienaventurado, feliz es la persona a quien el Señor no imputa pecado, es feliz. Quiere decir que gran parte de la felicidad del ser humano pasa por esto, de que la persona no tenga en su conciencia, en su alma, en sus sentimientos y emociones un fardo, como si no fuera salvo. ¿Por qué las personas se enferman? Porque no conocen esta doctrina. Piensan que son incapaces, ineptos, lejos. Yo soy un gusano, no valgo nada. Todo eso es muy bonito, pero en la hora de hablar sobre su identidad y posición en Cristo, están delante del juez de toda la tierra. Es una pena que las personas delante del juez hombre tiemblan y delante del juez de toda la tierra. Chinelas, está bien.
Dios no imputará pecados. Esta idea de que Dios quiere pasar a la iglesia en esta noche pasa por una transformación íntima. Porque cuando estás con una deuda, tú no duermes. Imagínate con Dios. Es imposible que una persona que está en deuda duerma un sueño con los ángeles. No duerme. Se levanta 10 veces en 2 horas. Está en deuda. Vean como Jesús dice en Colosenses 2, 13 al 15. Y ustedes que estaban muertos por sus transgresiones, por la incircuncisión de vuestra carne, Él les dio vida juntamente con Él, los perdonó todos los pecados y delitos. Él te dice, estás absuelto. Yo te perdoné todos. Todos quiere decir los pasados, presentes y futuros. Te perdoné. Es la obra que solo Jesús puede hacer. Después dice el versículo 14. Yo cancelé. Qué pena que las personas no escucharon eso en el mundo. Tú que estás oyendo con Brasil. En Brasil, escuche. Jesús canceló el escrito de la deuda que era contra nosotros. Constaba que tú tenías que pagar. El intentar pagar por nosotros mismos es perjudicial. Entonces Jesús removió enteramente toda la deuda y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados, a las potestades, públicamente los expuso al desprecio, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra de la cruz es esencial conocerla. Pero yo estoy aquí con un poroto y escuché que si este poroto me va a traer la cura del COVID. Estoy choqueado con eso. Pero yo tengo aquí un santito que el abuelo me dio. No uses eso es idolatría. El justo vive por la fe. Jesús ya triunfó. Ya venció. Nos perdonó, canceló. Pastor, pero ¿por qué el pueblo no cree en eso y dice que hay que hacer bautismo? El pueblo ignora, los predicadores ignoran. No estudian la Biblia. Estaba orientando una vez a un pastor. Le di mis libros, lo orienté, lo que él tenía que saber, la doctrina básica de la gracia. Me miró y me dijo, me va a dar mucho trabajo, pero ¿quieres qué? ¿Quieres ser un predicador, un orientador, alguien que disciplina, orienta, corrige una iglesia? ¿Quieres eso sin trabajo? No puedes. Te voy a decir, todas las ciencias humanas, las ciencias exactas, no tienen la fuerza que tiene un mensaje predicado bíblicamente. El Evangelio de Cristo no tiene. La ciencia puede curar una enfermedad, hacer un acto cualquiera, pero transformar de la muerte para la vida, de las tinieblas para la luz, de las garras para Satanás, de las garras de Satanás para Dios, solo Jesús. Solo Jesús el justificador. Aquel que triunfó, aquel que dijo, cancelé. Sadak, cancelé. ¿Estás absuelto? Pero a mí me gustaba quedarme en la prisión, recibir unas chicoteadas. No, la iglesia no es una prisión. Fue para libertad que Cristo nos liberó. Entonces, estate firme, no vuelvas a la esclavitud. No vuelvas a la esclavitud. Él no va a importar pecado. Él canceló la deuda. En el nuevo pacto, 29 veces, Pablo habla de justificar por la fe. Romanos 4:25 dice, el cual se entregó por causa de nuestras transgresiones y resucitó por causa de nuestra justificación. Si Jesús no hubiera muerto y resucitado, estábamos debajo de condenación. Los portugueses dirían, están fritos.
Pero Él murió y resucitó, ¿para qué? Para justificarnos, para absolvernos, para decir el veredicto final, estás libre. Y la iglesia no entiende eso. Millones de creyentes a esta hora están sufriendo, están pagando un precio. ¿Por qué no creen en eso? Romanos 5:18. Porque así como por una sola ofensa vino el juicio sobre todos los hombres para condenación, así también por uno, es decir, por Adán vino la condenación, por un acto de justicia vino la gracia sobre todos los hombres para justificación que da vida. Y la justificación, además de dar paz, da que vida. Amados, yo pasé a tener vida cuando comprendí estas verdades. Yo también ayunaba una semana, 10 días, perdía 4, 5, 6 kilos, ¿para qué? Para nada. Pensando que allí, ¿ves Dios? No como hace 7 días, es para ver si me perdonas. Y Dios diciendo, ya te perdoné hace miles de años y tú estás sin comer. ¿Para qué? Dios redime de pecados, hombres culpados, pecadores. Dios los hace rectos. Y Él hizo eso gratuitamente. Por su gracia, mediante la fe. Romanos 3, 23 al 26. Todos pecaron y todos carecen de la gloria de Dios, ni siquiera un justo. Pero siendo justificados gratuitamente, ¿ven lo que se está hablando? Ven, gloria a Dios. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús, justificados por su gracia. Romanos 3, 24, 25 dice, ¿a quién Dios propuso en su sangre como propiciación? Propiciación quiere decir que Él pagó nuestros pecados. Propiciación mediante la fe para manifestar su justicia. Por Dios en su tolerancia, dejando impures los pecados anteriormente cometidos, teniendo en vista la manifestación de su justicia en el tiempo presente, para que Él mismo sea el justo y el justificador de aquellos que son los que tienen fe en Jesús. ¿Cómo yo tengo fe? Oyendo la palabra de Cristo. Él nos absolvió. Él nos absolvió. Entonces Dios perdona los pecados pasados, presentes y futuros por causa de su obra en la cruz. Romanos 1:17. Viendo que la justicia de Dios se revela en el Evangelio de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por fe. El Evangelio revela eso por la fe y Dios hace que el justo reciba justicia. Pues por la ofensa y por la muerte de uno reinó la muerte, mucho más la abundancia de gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, a saber, Jesucristo. Nosotros recibimos el don de la justicia. Ya imagínate estar aquí dentro del templo y poder decir, yo soy justo. Pero tú, no, quien puede acusar a los escogidos de Dios es Dios quien los absolve, es Dios quien da el veredicto. Él dio ese veredicto hace miles de años en la cruz. Pero cuando acaba el culto, entonces yo voy a una fiesta. Significa que no eres justificado, entonces, pues. Que no entendiste la gracia. 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él no teniendo justicia propia que procede de la ley. Justicia propia Dios no acepta, sino la que es mediante la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios basada en la fe. La justicia de Dios nos absolvió. No hay ningún sentimiento de culpa en mi alma. Pero tú ibas a procesiones, tú pedías bendición, tú rezabas.
Yo no tengo ninguna culpa. Dios ya me perdonó y me absolvió, me perdonó del pasado y me asegura un futuro. Qué bendición poder pensar de esta forma. Es la justificación que trae paz con Dios. Vamos a volver a Romanos. Justificados con Dios tenemos paz. ¿Por qué las personas no tienen paz? Porque no se sienten libres por Dios. Dios levantó este ministerio para liberar a las personas. Este ministerio tiene un mensaje liberador. Es una carta de liberación. Leímos el domingo. El profeta dijo, y ustedes no entendieron. Debemos entender, solo tiene paz con Dios quien se siente libre. Tiene paz con Dios aquel que se siente aceptado por Dios, justificado, que sabe que nunca será separado de Dios. Vean lo que dice Romanos 8:38. Yo estoy seguro, diga, yo también estoy seguro. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas del presente, ni del porvenir, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Dios canceló la deuda. Él batió el martillo y dijo, estás absuelto. Tu ficha está limpia. Entonces la justificación es la fuente de la gracia, de la fe. Por eso es lo opuesto a la condenación. Vea lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Ahora que tienes a Jesús, ahora que tienes la salvación, que entendiste que fuiste absolvido, que tienes a Jesús. Pastor, pero yo cometí un delito que solo Dios sabe. Ahora, si tienes a Jesús, si lo recibiste, si lo confesaste, si te sometiste, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Si hay alguien que intenta condenarte, es Dios que te justifica. No hay ninguna condenación, para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya te libró de la ley del pecado y de la muerte. Ya te absolvió. Pastor, pero para el sistema no interesa decir esta verdad. Las personas viven dentro de las iglesias debajo de condenación. Yo no sé cómo, honestamente, una persona acepta pagar su diezmo, su ofrenda y estar dentro de una iglesia debajo de condenación y de muerte. Yo no sé cómo. Por eso nosotros precisamos divulgar esta palabra. Porque esta palabra está yendo para norte, sur, este, oeste, especialmente en el nordeste. Hay miles de creyentes que están condenados, que nunca conocieron el bienestar y la felicidad de Dios, porque hay que pagar el precio, hay que ayunar. ¿Saben esas filosofías vanas? La justificación es la fuente de la gracia. Ahora que tienes a Jesús, tienes salvación y no hay ninguna condenación. Si estás en Cristo, no puedes sentirte condenado. El primer Adán trajo muerte, condenación. El segundo Adán, que es Jesús, trajo vida y justificación. Toda la gloria de la salvación pertenece solamente a Él. Por eso dice en 1 Corintios 1, 30 y 31. Pero ustedes son de Él. Diga, yo soy de Jesús. Diga, yo estoy debajo de condenación. ¿El infierno me espera? No. Estoy choqueado con eso. Hay gente que piensa que el infierno le espera. No. Ustedes son de Él. Ustedes son de Jesús. Recibiste un decreto, una decisión soberana de Dios. Estás absolvido. Tú eres de Él, en Cristo Jesús, el cual se nos tornó de parte de Dios. Él nos dio sabiduría, justicia, santificación y redención. La obra está completa.
¿Para qué? Como está escrito, aquel que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces vamos a gloriarnos. Diga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquel que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Romanos 11:6, si es por la gracia, ya no es por las obras. De lo contrario, la gracia ya no es gracia. Entonces muchas personas pierden el equilibrio espiritual porque pervierten los valores cristianos, porque tienen sus pozos llenos de basura. Hay muchas personas en nuestro país y alrededor del mundo siguiendo enseñanzas de filisteos, enseñanzas judaizantes que ridicularizan la verdad absoluta de Dios. Lo que yo estoy predicando es la verdad absoluta de Dios. Y hay personas que ridicularizan y dicen, no, no es así, ese hombre es un falso profeta, es un peligro para nuestra sociedad. Un peligro soy para la mentira. Donde hay enseñanza judaizante se está ridicularizando el sacrificio de Cristo, aquello que él llamó de palabra sagrada, la Biblia sagrada. Amado, yo me quedo impresionado cómo los creyentes ridicularizan la Biblia. La palabra inerrante, la palabra infalible. Él llamó Biblia la palabra de las palabras. Biblia, aquello que es perfecto. Ahí viene alguien y dice, no, no es así, Dios se equivocó. No, hay que pagar el precio. ¿Cuál? Ya fue pago, está cancelado, está absolvido, fue decretado. Yo lo justifiqué, cancelé la deuda. Tendría mucho más para hablarles, pero vamos al los últimos dos versículos. Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que al mal llaman bien y al bien llaman mal, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad, que ponen amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios está diciendo, hay de aquellas personas que cambian la verdad de Dios por la mentira del diablo. Versículo 21. Hay de los que son sabios a sus propios ojos y prudentes en sus propios conceptos. Hay. Saben, muchas veces la Biblia habla de hay. Apocalipsis también dice hay. Y cuando Dios dice hay, algo muy difícil está por delante. Yo no puedo decir lo que es amargo, es dulce, lo que es dulce, amargo. No puedo decir lo que es luz, lo que es tiniebla. Yo no puedo pasarme de la palabra. Lo que yo puedo es recibir la palabra con entereza de corazón y decir, yo creo lo que Dios está mostrando, lo que Dios está enseñando. Por más terrible, desarmoniosa, profundo que sea el pozo, el lodo cenagoso, no importa. Si Dios dice que justifica y la persona recibió, significa que esto es una obra del Espíritu Santo. Durante muchos años yo viví como Martín Lutero, una angustia tremenda. Siempre me sentía debajo de condenación, siempre sentía que era poco lo que yo hacía. No se imaginan, mis hijas mayores saben lo que pagué de sacrificio. Las personas me decían, hay que pagar más. Un individuo una vez me dijo, tienes una alfombra en casa, tienes que arrodillarte en el borde de la alfombra, va a ser una bendición. Y yo sentí un dolor que no conseguía ni levantar el brazo. Después alguien me dijo, tienes que arrodillarte encima del lápiz. Y yo estaba ahí
horas arrodillado. Hasta que vino un hermano y me dijo, afila el lápiz y arrodillate. Y yo dije, ahora no. No voy a hacer eso. Y todo era un deseo que yo tenía de tener paz con Dios. Hasta que un día él me dijo, Miguel, entienda mi justificación, porque mi justificación te dará paz. Justificado pues mediante la fe tenemos paz para con Dios. Lo más precioso es cuando un creyente no se siente condenado. Alguien que dice, yo fui justificado por la sangre de Jesús, yo soy libre, yo soy salvo para siempre. Todo esto fue un acto soberano de Dios. Fue Él que dijo, Sadak, estoy absuelto. Dikaio, estás absolvido. Te declaro justo. No tienes más pecado. Es demasiado, apóstol. Es demasiado. Aprender a vivir dependiendo de aquello que Él ya hizo es demasiado, pero es la verdad. Si tú te sientes absolvido, vas a vivir feliz y tranquilo. Solo así. Solamente así. Por eso yo subo en este púlpito. Amados, yo no soy mío, yo no me pertenezco. Yo nunca osaría apuntar un dedo para Dios, nunca. Yo caería aquí muerto. Yo nunca en mi vida iba a decir, a pesar de que Dios dice eso, más la tradición, los filisteos dicen otra cosa, voy a seguir a los filisteos. Voy a llenar mi pozo de tierra, de basura. Yo sé que hay agua debajo, pero voy a entretenerme con la basura de los filisteos. Sadak. Dikaio. Estás absolvido. Ya di el veredicto. Qué Dios maravilloso tenemos. Qué Dios maravilloso. Señor Jesús, muchas gracias yo te doy, Padre, de poder entender esta verdad simple pero profunda de la justificación por la fe. Yo te alabo por esto, Padre. Yo sé que esta noche tú estás reescribiendo la vida de muchas personas. Tenemos miles y miles del otro lado. Estás dando una revolución en la vida de las personas. Estás trayendo un nuevo nacimiento a la vida de las personas. Lo opuesto a la condenación. Gracias porque en Cristo somos libres. La deuda ya está cancelada. Era perjudicial, era contra nosotros. Fue totalmente cancelado. Él está haciendo esto también en la vida de las personas que nos están viendo en vivo ahora por la televisión. Personas en diferentes regiones de Brasil. El Espíritu de Dios está diciendo, Sadak, Dikaio, estás absuelto. Yo di el veredicto, estás perdonado para siempre. Soy yo que te justifico en el nombre de Jesús, único, soberano, el Dios de nuestra salvación. Y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. ¿Podemos unirnos en un aplauso? Gloria a Dios.
Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Nuestra obispa nacional, Ana Carolina, va a dar la bendición final. Extienda sus manos hacia el altar. Señor, te agradecemos, Padre, porque tenemos paz en nuestros corazones. Y ahora saldremos de tu casa con alegría y en esa paz seremos guiados. Pedimos que el Señor envíe ángeles que ministren a nuestro favor, que nos guarden y nos libren de todo mal. Que tu gracia, tu paz y las dulces consolaciones de tu Espíritu Santo se manifiesten hoy y eternamente en nuestras vidas. Amén, amén y amén. Ve en paz, ve feliz.